Hola, habitantes de las sombras. Soy Dante, y estoy feliz de tenerlos aquí, listos para otra historia que les helará la sangre. Antes de empezar, dejen en los comentarios de qué país me ven y a qué hora ven este relato. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguna de las historias que les traigo cada día. Ahora, prepárense, porque lo que viene les hará mirar 2 veces cada sombra en su habitación. Yo crecí en un pueblo pequeño al norte de Colombia, de esos donde todo el mundo se conoce, donde los secretos apenas se tapan con el polvo de las calles sin pavimentar. Me llamo Mariana, aunque ese ya no es mi nombre. No me reconocería si viera mi reflejo de hace 15 años. Entonces tenía 20 años, y todos en el pueblo decían que era la mujer más hermosa que habían visto. Tenía el cabello negro, largo hasta la cintura, y una piel morena que brillaba bajo el sol como si estuviera hecha de oro líquido. Pero lo que más destacaba, decían, eran mis ojos, grandes, negros, profundos, como 2 pozos sin fondo. Desde niña supe que eso era un arma. A los 15 ya tenía a hombres de todas las edades haciéndome regalos, llevándome flores, ofreciéndome favores que nadie me debía. Pero yo solo tenía ojos para uno, Julián. Era un muchacho trabajador, humilde, de familia campesina, pero con una bondad que le brotaba por los poros. Con él pasé mis mejores años de juventud, caminando por los cafetales, bañándonos en el río, haciendo promesas que yo creía eternas. Pero el amor, en este mundo, no alimenta ni viste. Lo aprendí cuando mi mamá cayó enferma. El tratamiento era caro, y Julián, por más que se partiera el lomo en el campo, apenas podía traer algo de comida a la casa. Yo lloraba todas las noches, viendo a mi madre consumirse, y sentía como una parte de mí se quebraba. Fue entonces que conocí a Esther. Esther no era del pueblo. Vivía en una casita alejada, cerca del monte. La gente hablaba de ella en susurros. Decían que era bruja, que hablaba con los muertos, que sabía cosas de la gente sin haberlas escuchado nunca. Una vecina, doña Mirta, me llevó con ella una noche sin luna. Yo estaba desesperada, así que no pregunté mucho. Recuerdo que la casa olía a hierbas secas y a humo espeso. Esther era una mujer vieja, arrugada como corteza de árbol, con una voz que parecía surgir de debajo de la tierra. «Tú no viniste aquí por tu madre», me dijo sin siquiera preguntarme el nombre. «Tú viniste porque no estás dispuesta a perder nada». No supe qué responder. Me senté frente a ella, temblando, y entonces me preguntó qué tanto estaba dispuesta a dar a cambio de lo que quería. «Quiero salvar a mi mamá y salir de esta miseria», dije con los ojos llenos de lágrimas. «¿Y el amor?», preguntó. «Porque el amor estorba cuando se hace pacto». Me quedé en silencio. Pensé en Julián, en su sonrisa, en su voz diciéndome que todo iba a estar bien. Pero también pensé en los días sin comer, en las noches llorando de impotencia, en mi madre muriendo poco a poco. «Estoy dispuesta», murmuré. «Lo cambio». Esther me entregó un frasco pequeño, con un líquido oscuro. Me dijo que debía vertérselo a Julián en una bebida. No lo mataría, pero lo alejaría para siempre de mí. Y con eso, el trato estaría sellado. «Lo que obtendrás vendrá pronto», añadió. «Pero nunca podrás volver». Nunca. Esa noche no dormí. Lloré hasta que el amanecer tiñó el cielo de rojo. Pero hice lo que me pidió. Le llevé a Julián una jarra de limonada. Él la bebió sin sospechar. Horas después, sin razón aparente, me dijo que sentía algo raro, que necesitaba irse, que ya no sentía lo mismo. Yo asentí. Lo abracé por última vez, sintiendo cómo se me desgarraba el alma. Y él se fue. 2 días después, un señor elegante llegó al pueblo. Decía ser empresario. Se interesó por mí de inmediato. Me ofreció un trabajo en la ciudad, como modelo de una línea de ropa. Me dijo que me veía como una joya en bruto.
Lo tomé como una señal. Mi mamá fue ingresada en una clínica en Medellín, con todos los gastos pagados. La enfermedad, de forma milagrosa, comenzó a remitir. Y yo comencé a convertirme en alguien más. Pasaron los años. Me volví una figura conocida en ciertos círculos. No llegué a ser famosa, pero vivía rodeada de lujos. Tenía apartamentos en 2 ciudades, carros, dinero, ropa cara. Y hombres, muchos hombres. Pero ninguno como Julián. Nunca lo olvidé. Una noche, ya en Bogotá, estaba en una fiesta en una mansión enorme. Recuerdo que algo en el ambiente me inquietaba. La música era suave, pero había un zumbido constante, como un murmullo detrás de las paredes. Me acerqué a un espejo del baño, y al mirarme, por un segundo, vi a Esther detrás de mí. Pero cuando me giré, no había nadie. Empecé a soñar con Julián. En los sueños, él estaba pálido, con los ojos vacíos, y me llamaba. Me decía que tenía frío, que lo había dejado solo, que algo lo estaba atrapando en la oscuridad. Me despertaba con el corazón en la garganta, empapada en sudor. Y cada vez que miraba mi reflejo, sentía que mis ojos ya no eran los mismos. Eran más oscuros, como si algo se moviera detrás de mis pupilas. Volví al pueblo un año después. Mi madre ya había fallecido, y yo quería visitar su tumba. Nadie me reconoció. Me miraban con recelo, como si supieran algo que yo no. Fui a la casa de Esther, pero ya no estaba. En su lugar, había un terreno seco, cubierto de cenizas. Una niña pequeña que jugaba cerca me dijo que una noche la casa ardió sin razón y que nadie encontró restos de la mujer. Esa noche me quedé en una posada. Y fue ahí que lo vi. Julián, parado en la ventana, mirándome con los mismos ojos vacíos de mis sueños. Salí corriendo, lo perseguí por las calles, gritando su nombre. Pero al dar vuelta por un callejón, desapareció. Regresé a Bogotá confundida, sintiendo que algo me seguía. Empecé a escuchar susurros por las noches. Voces que me hablaban al oído, diciendo mi nombre con una dulzura que helaba la sangre. Las luces parpadeaban sin razón. Los espejos me devolvían un reflejo ligeramente diferente, más pálido, más triste. Mi sombra a veces se movía sola. Una noche, en mi departamento, me desperté de golpe. Había alguien sentado al pie de mi cama. No podía moverme. Sentía el peso de una presencia densa, casi líquida. Cuando logré encender la luz, no había nadie, pero el colchón tenía una marca, como si alguien realmente hubiera estado ahí. No podía seguir así. Busqué a otra mujer que, según decían, también sabía de cosas ocultas. Me recibió en una casa en las afueras de Soacha. Una mujer más joven que Esther, pero con los mismos ojos antiguos. Lo que hiciste no fue un trato, me dijo. Fue una entrega. Entregaste el amor puro, y eso tiene consecuencias. Quise saber si podía romperlo. Si podía encontrar a Julián, si podía limpiar lo que había hecho. Ella me miró con tristeza. Él ya no es de este mundo, dijo. Pero tú aún puedes pagar el precio completo, o vivir con las sobras de lo que te queda. Le pregunté qué significaba eso. No me respondió. Solo me entregó una vela negra y una caja con un colgante. Me dijo que lo usara en una noche sin luna, que lo llevara al mismo lugar donde lo vi por última vez. Que allí encontraría las respuestas. Volví al pueblo por segunda vez en menos de 2 años. Esta vez no dije a nadie que iba. No era un viaje de nostalgia, ni de redención. Era un viaje de miedo. Tenía la vela negra, el colgante extraño en forma de espiral que parecía moverse levemente cada vez que lo tocaba, y una pregunta temblando dentro de mí: ¿qué hice realmente? ¿A quién le vendí mi alma? Esperé a que llegara la noche sin luna. La oscuridad era tan densa que parecía tragarse el mundo. Caminé hacia el lugar donde había visto por última vez a Julián,
El callejón entre la iglesia vieja y la casa abandonada del zapatero. Llevaba una linterna, pero a medio camino dejó de funcionar. No sé por qué no me devolví. Quizá porque ya no tenía nada que perder. Encendí la vela negra. La flama era pequeña, tímida, pero no se movía aunque el viento silbara fuerte. El colgante comenzó a calentarse en mi cuello. Se sentía como si una mano invisible me lo apretara, clavándomelo en la piel. Cerré los ojos. Me arrodillé en la tierra mojada y recité las palabras que la mujer me había enseñado. Palabras en una lengua que no reconocía, que dolían en la garganta al decirlas. Palabras que hacían vibrar el aire. Entonces, lo sentí. No sé cómo explicarlo. No fue un sonido ni una imagen. Fue una presencia. Algo que se abrió como una grieta en el mundo. Y de esa grieta salió él. Julián. No era el mismo. Su cuerpo estaba cubierto de una especie de sombra líquida que se deslizaba sobre su piel. Sus ojos eran pozos oscuros, pero ya no vacíos. Ahora había algo dentro de ellos. Dolor, ira, una tristeza insoportable. Se detuvo frente a mí. Yo apenas podía respirar. ¿Por qué me condenaste?, me preguntó, y su voz era como un eco de otra vida. No supe qué decir. Las palabras no salían. Solo lágrimas. No fue solo amor lo que entregaste. Fue mi alma. Me diste como moneda a algo que no conocías, Mariana. Me estremecí al escuchar mi nombre en su boca. Yo no sabía, balbuceé. Solo quería salvar a mi mamá, salir de la pobreza. Él se agachó frente a mí. La sombra lo cubría por completo. Podía ver cómo algo dentro de él se retorcía. Y lo lograste. Pero cada lujo, cada centavo, cada noche en que te sentiste poderosa, era una cadena más para mí. Estás atada a mí, pero no como antes. Ahora somos parte de algo mucho peor. La vela se apagó sin aviso. Todo quedó en absoluta oscuridad. Entonces lo sentí, una mano helada que me rozó la mejilla. Y después, otra. Y otra más. Cientos. Venían del suelo, del aire, de la nada. Manos invisibles, dedos finos que me tocaban, que me jalaban. Escuché voces, muchas voces, hablándome al mismo tiempo. Algunas lloraban. Otras me insultaban. Otras me llamaban por nombres que nunca había escuchado. Me desmayé. Desperté al amanecer, tirada en el mismo callejón. La vela estaba derretida por completo. El colgante había desaparecido. Tenía marcas en los brazos, como de dedos. Pero no eran moradas ni rasguños. Eran como manchas oscuras que no se quitaban. Como si la piel estuviera marcada. Volví a Bogotá sin decir palabra. Durante semanas no salí de mi apartamento. Empecé a notar cosas. Mi reflejo ahora reaccionaba con retraso. Si me movía rápido, mi reflejo tardaba un segundo en imitarme. A veces, mientras dormía, sentía que alguien respiraba detrás de mí, aunque vivía sola. Y una noche, en plena madrugada, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté. ¿Te arrepientes?, dijo la voz. Era la de Julián. Pero era más grave, más fría. No respondí. Colgué. El teléfono volvió a sonar. Y siguió sonando durante toda la noche. Decidí que necesitaba romper el pacto. Hacer cualquier cosa. Fui a ver a la mujer de Soacha de nuevo. Pero su casa estaba cerrada. Una vecina me dijo que la habían encontrado muerta en su cama, con la cara desfigurada por el horror. No tenía heridas, pero parecía que había visto algo tan terrible que su corazón simplemente se detuvo. Me vi en el espejo esa noche. Y supe que el precio apenas comenzaba. Los hombres que antes se me acercaban con flores y regalos comenzaron a evitarme.
Me miraban con temor. Algunos incluso se persignaban al verme. Una vez, un niño pequeño que jugaba en el parque me señaló y gritó: «Mami, esa señora tiene cosas negras detrás». Pero no había nadie. O eso creía. Las marcas en mi piel empezaron a expandirse. Eran como raíces oscuras que crecían lentamente por mis brazos y mi cuello. Fui a un médico. Me dijo que era una hiperpigmentación rara, sin causa conocida. Me recetó cremas que no servían de nada. Fui a otro y a otro. Nadie supo darme una explicación. Una madrugada, decidí poner cámaras en mi habitación. No por seguridad, sino para saber si todo estaba en mi mente. Dormí mal esa noche. Al día siguiente, revisé la grabación. Y ahí estaba. A las 3:14 de la mañana, la puerta del cuarto se abrió sola. Algo entró. No tenía forma definida. Era como una sombra espesa que se deslizaba lentamente. Se acercó a mi cama. Me observó. Y después, me acarició el rostro. Mi cuerpo reaccionó, se estremeció, pero no desperté. Luego, la sombra se quedó ahí, de pie, mirando la cámara, sin ojos, pero sabiendo exactamente dónde mirar. La grabación terminó con un crujido. Y después, se apagó todo el sistema. Desde entonces no hay noche en que no lo sienta. Julián está conmigo. Pero ya no es él. Es algo que se alimenta de lo que fui. De mi culpa. De mi ambición. De mi deseo de salir adelante a cualquier precio. Una noche, me encontré escribiendo en un cuaderno sin saber cómo. Cuando leí lo que había escrito, que era una frase repetida 100 veces. Lo que se compra con traición se paga con eternidad. Mi cuerpo ya no me pertenece del todo. A veces, despierto en lugares que no reconozco. Calles vacías. Cementerios. Montañas. Una vez desperté en la iglesia abandonada del pueblo, desnuda, con símbolos dibujados alrededor en la tierra. No recordaba cómo había llegado. Fui a un sacerdote. Me dijo que mi alma estaba comprometida y que ningún sacramento podía liberarme. Me habló de los pactos de sangre, de entregas que no se pueden romper sin un precio aún mayor. ¿Y cuál sería ese precio? Le pregunté. La vida, respondió. No la tuya. La de alguien que te ame sin condiciones. Y ahí entendí la última parte del castigo. Había destruido el único amor puro que tuve. Y ahora no había nadie que pudiera amarme así. No porque no quisiera, sino porque ya no era posible. Nadie puede amar lo que no es humano. Hace semanas que no salgo de casa. Vivo con las cortinas cerradas, la luz tenue de algunas velas y los espejos cubiertos con sábanas. He aprendido que los espejos no solo reflejan la imagen, sino también lo que nos sigue desde el otro lado. Los sueños han cambiado. Ya no son pesadillas. Son advertencias. Veo a Julián parado al borde de mi cama. A veces no dice nada, solo me mira con ojos muertos. Otras veces murmura nombres de personas que no conozco, aún. Me levanto con marcas nuevas en el cuerpo. Pequeñas cicatrices en forma de letras. He comenzado a anotarlas en un cuaderno, una por una. Hasta ahora tengo 37. Fui a una mujer en Cali que supuestamente había roto pactos antes. Su casa estaba oculta entre callejones. Me recibió con una mezcla de compasión y terror. Me miró a los ojos por largo rato y dijo: «Él no está solo. Lo que te entregaron fue mucho más que una vida rota. Fue un lazo con el abismo. Tú no vendiste solo a Julián. Entregaste una puerta». Le rogué ayuda. Hizo una limpieza, rezó en un idioma extraño, quemó hierbas y me dio un frasco con un líquido oscuro. Si alguna vez estás a punto de cruzar completamente al otro lado, bébelo. No es una cura. Solo un aplazamiento. ¿Qué es el otro lado?
Le pregunté. Me respondió con una sola palabra. Él. Desde entonces cargo ese frasco en el bolso, como si fuera lo único que me mantiene cuerda. Pero sé que no es así. Las voces son más frecuentes. Ya no solo me hablan de noche. A veces, mientras camino por el pasillo de mi edificio, escucho susurros desde las puertas cerradas. Me llaman por nombres que no entiendo, en idiomas que jamás estudié. Un vecino me dejó una nota en el buzón: lo que te sigue no quiere irse. Está cómodo en ti. Esa misma noche vi su departamento con la puerta abierta, la cerradura rota, como si alguien hubiera salido, no entrado. No lo he vuelto a ver. Hace poco vi una noticia en internet. Un cuerpo hallado en una vereda cercana a mi pueblo. El rostro desfigurado, las uñas arrancadas. Pero lo que más me heló la sangre fue lo que describieron los forenses: marcas negras recorriendo todo su cuerpo, en forma de raíces. No publicaron el nombre. Pero supe quién era. Otra vez regresé al pueblo. Esta vez con la intención de terminar todo. Había una parte de mí que pensaba que si regresaba al sitio donde comenzó todo, podría cerrarlo. Podría librarme. No sabía qué tonta era. Llegué a la casa de la mujer, la misma donde hice el pacto. No estaba destruida como había pensado. Al contrario, estaba impecable. Nueva. Como si nunca hubiera pasado el tiempo. La puerta estaba entreabierta. Entré. Todo estaba limpio, ordenado. Como si alguien viviera allí aún. Entonces escuché la voz. ¿Estás lista para pagar de nuevo? Era ella. Estaba de pie, en la cocina, como si nunca se hubiera ido. Su piel estaba estirada, casi transparente. Sus ojos eran completamente blancos. No te entiendo, tú estás muerta. Lo que muere en este plano no significa que no sirva en otro, dijo, sonriendo sin mover los labios. La sombra apareció detrás de ella. No era Julián. Era algo mucho más antiguo. Algo que se agazapaba entre los muros del mundo, esperando que alguien abriera la puerta adecuada. Yo lo había hecho. ¿Qué quieren de mí? Díganme. Grité, desesperada. No eres tú lo que queremos, dijo la mujer. Tú fuiste el medio. El canal. Gracias a ti, se abrió una grieta. Y por ella, muchas almas vendrán. Tú solo debes permanecer. Vivir lo suficiente para atraerlas. Intenté correr. Pero la casa ya no tenía salida. Las paredes eran piel. El techo respiraba. Las ventanas lloraban. Me desmayé entre gritos, entre nombres susurrados, entre promesas de cosas peores. Desperté en mi cama, en Bogotá. Todo parecía normal. El reloj marcaba las 4 de la mañana. Las sábanas limpias, las cortinas corridas. Pero sabía que no era un sueño. Porque la raíz negra de mi brazo ahora llegaba hasta el pecho. Y mis ojos ya no eran del todo míos. Fui al médico. Me hicieron estudios. Me dijeron que los resultados salieron inconclusos, que parecía que tenía una anomalía genética nueva, que debía ir a investigación. Me negué. Ya no quiero saber más. Pero ellos me siguen. El otro día una mujer me reconoció en un centro comercial. Se me acercó temblando. Tú estuviste en mis sueños. Me llevaste a un campo lleno de cruces. Me dijiste que enterrara algo. Que si lo hacía, tendría lo que deseaba. Y se cumplió. Pero algo me sigue desde entonces. Le pregunté su nombre. Mariela, me dijo. ¿Quién eres tú? No supe qué responderle. Porque ya no lo sé. Solo sé que lo que me habita busca a otros. Me usa. Habla a través de mí. Seduce con palabras que no comprendo.
A veces me encuentro escribiendo cartas con tinta negra que luego no puedo leer. Otras veces me despierto con números tatuados en la espalda. Sé que no son míos. Son fechas, coordenadas, marcas. El colgante que había desaparecido volvió a aparecer una mañana en mi almohada. Esta vez no era una espiral. Era un círculo lleno de símbolos. Lo arrojé por el balcón. Al día siguiente, estaba de nuevo en mi cuello. Intenté suicidarme. Lo confieso. Llené la bañera, tomé pastillas y esperé. La luz comenzó a apagarse y sentí por un instante que podría escapar. Pero desperté en el suelo del baño, sin ninguna herida. Las pastillas estaban intactas en su frasco. Y en el espejo frente a mí, escrito con vapor, decía: «Tú no decides cuándo termina». Esa misma noche, recibí un paquete sin remitente. Dentro, una hoja con una sola frase: «Bienvenida a la otra parte del pacto. Ahora tú lo ofreces». Desde entonces he conocido a personas que, sin saberlo, buscan lo mismo que yo buscaba: dinero, amor, salud, fama. Y cuando me miran a los ojos, sienten algo. Se acercan. Me cuentan sus penas. Yo no hago nada. Solo escucho. Pero la decisión es de ellos. Ellos deciden cruzar o no. Yo sola estoy ahí. Y ahora tú que escuchas esto, te preguntarás si es cierto. Te preguntarás si Mariana es mi verdadero nombre. Te preguntarás si lo que estoy contando ocurrió. Solo puedo decirte algo: la historia de cambiar amor por dinero no es mía únicamente. Ha ocurrido antes. Ocurrirá otra vez. Cada vez que alguien quiera más de lo que la vida le ofrece y esté dispuesto a pagar el precio. Solo asegúrate de no escucharme en tus sueños. Porque si me ves, ya es tarde.